mesa se llama Los tribunales detrás de sus sentencias, aproximaciones en el cumplimiento de sentencias en el ámbito nacional, y estoy muy contento de poder presentar y que me acompañen los y la ponente María Luisa Rodríguez Peñaranda, Camilo Saavedra y Gilberto Nava Hernández. La metodología en la cual vamos a llevar a cabo esta mesa va a ser, voy a llevar a cabo la presentación de los ponentes, de la ponente. Después van a tener 25 minutos para realizar su exposición. Regresará la palabra a mi persona para después dársela a otra persona. Al final, esa será la metodología y al final habrá unas preguntas de las cuales ustedes podrán llevar a cabo y pasárnoslas a través de las personas que van a estar dándole los papeles. Entonces, en primer lugar, quisiera presentar a María Luisa Rodríguez Peñaranda, quien es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Pompeu Fabra, en España. Es profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia. Sus principales áreas de interés son el derecho constitucional, los derechos fundamentales, el Estado multicultural y el acceso a los derechos sociales y estado de bienestar. Es autora de obras sobre justicia y protección de minorías. Ha sido magistrada y asesora constitucional en Colombia, así como consultora de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Doctora, les cedo el uso de la palabra. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Quisiera empezar por agradecer esta invitación, que para mí ha sido bastante estimulante, el estar aquí y compartir con personas que admiro, que he leído, que realmente considero personas supremamente importantes dentro de la materia, y poder conectarnos, encontrarnos, discutir. Me parece que es la mejor manera de construir puentes entre diferentes formas de hacer las cosas y también para poder sacar conclusiones sobre todo el abanico de posibilidades que existen. Y justamente hago esta primera parte de agradecimiento teniendo en cuenta la gestión que han hecho indudable Daniel García, Carlos Alonso, Alejandra Rabasa y Sandra Serrano en esta organización de este evento. Muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. Bueno, mi presentación va dirigida a un cambio rotundo respecto a lo que estábamos viendo ayer, es decir, es una investigación que va dirigida a pasar del telescopio gigante que estábamos viendo ayer, que era una mirada hacia el universo gigante y que nos mostraba datos, macrodatos de gran envergadura, a pasar al microscopio, a cómo sentencias concretas que tienen amplia vocación de cumplimiento pueden no precisamente cumplirse por distintos factores. Y antes de eso, pues lo que quiero es contarles cómo llegué a este ámbito de investigación, porque pues no era necesariamente que tuviera que ocuparme de ello, y quiero mostrarles cómo fue el proceso para llegar a donde llegué en esta investigación. La primera pregunta, digamos que es la que dispara esta presentación, es: ¿pueden las sentencias transformar la realidad? La realidad es que podríamos presentarlo de otra manera, podríamos decir: ¿pueden las cortes, y podríamos ponerlo más divertido, pueden las cortes, las altas cortes, transformar la realidad? Pensando en que no sean solamente, digamos, pensando en todos los jueces, sino las altas cortes, que por lo menos deberían tener mayor vocación de cumplimiento de sus decisiones, sino que quise ponerlo en sentencias para mostrar que podría ser cualquiera, pero en realidad vamos a ver que no es tan fácil. Lo que les voy a presentar es el producto de una investigación que duró varios años, desde el 2019 al 2021. Es una investigación que surgió básicamente en un grupo que ni siquiera estaba formado, era un observatorio que quisimos manejar el seguimiento en las sentencias judiciales, y les voy a mostrar pues como cuáles fueron los motivos por los cuales, primero aquí, los motivos por los cuales llegué como a este trabajo. Lo primero es que venía con una trayectoria vinculada a la rama judicial, había sido magistrado auxiliar tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Los magistrados auxiliares en Colombia tienen funciones de elaboración de las sentencias, pero también participan, digamos, como en el proceso decisorio, no directamente, sino indirectamente, mediante unas presalas en las cuales se discuten los casos, que luego efectivamente van a llegar a la sala plena o a las secciones, dependiendo del tribunal y de pues cómo esté organizado, a las subsecciones si se trata del Consejo de Estado, o secciones o salas si se trata de la Corte Constitucional. Esa labor de proyectar sentencias, que duró en mi caso 8 años,
fue una labor que a mí me impactó personalmente, digamos, muchísimos casos que realmente innovábamos diciendo, bueno, tal vez la mejor salida sea esta. Y siempre con esa duda de realmente es la mejor salida, cómo lo tomarán las partes, se sentirán reconocidos con lo que les estamos diciendo, y esa duda sobre qué pasa después de nuestras muy bien intencionadas decisiones, porque debo decir que por suerte nunca trabajé en un despacho corrupto, sino con despachos donde realmente estábamos comprometidos con querer impartir justicia, donde queríamos resolver cosas y nos preocupábamos por ello, igual siempre era no sabemos, no sabemos qué va a pasar después. Esa curiosidad, digamos, fue como un impulso para mí muy grande cuando dejé de ser magistrado auxiliar del Consejo de Estado y entré en carrera de forma ya de tiempo completo en la Universidad Nacional como profesora en la Facultad de Derecho. Todos los casos que nosotros escogimos fueron casos, al principio escogimos un montón y terminamos con 3. Y digamos, el asunto es que hacerle seguimiento realmente a una decisión es muy dispendioso. Es muy dispendioso porque primero son muy largas en tiempo de cumplimiento en general, o sea, tardan años. Luego, adicionalmente, las partes, las víctimas pueden cambiar sus opiniones, el acceso a la información puede ser fácil o volverse difícil, es decir, hay muchas coyunturas y situaciones que hacen que no sea un trabajo fácil y particularmente en mi caso, porque además viví una serie de coyunturas personales que hicieron que pasara en unas situaciones extrañas, porque pasé de resolver casos a ser la víctima de casos y en medio a mirar el cumplimiento de algunos casos. Es decir, tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría en el Ministerio de Interior donde estaban intentando mostrar el cumplimiento de un auto de seguimiento de la T-025. Y mientras estuve, la T-025 es la sentencia más ambiciosa que ha tenido Colombia en el ámbito de querer cambiar la realidad, la transformar una realidad mediante una decisión judicial que además dentro de la investigación pudimos conocer que tenía más de 500 autos de seguimiento. Entonces, digamos, hacerle seguimiento a la sentencia T-025 es una cosa que, pues, recordando las palabras de Catherine ayer, serían como una cascada de seguimientos, porque no es un caso, sino que son, como les digo, 500 increciendo, ¿no? Esto no acaba, no es que ya haya parado la Corte de emitir autos de seguimiento. Entonces, siempre podremos seguir haciéndolo. Y haciendo esa labor de mirar cómo se comportan las entidades cuando tienen que responder a la Corte, para mí fue muy desconcertante, porque ahí descubrí que por qué no funcionaban muchas cosas, como por ejemplo que las entidades no comparten información a sabiendas de no quererlo compartir, porque la información es poder, o que usan programas para no poder compartir fácilmente esa misma información, es decir, programas diferentes que no tiene sentido simplemente porque la entidad se mantiene firme en que no quiere que la otra entidad sepa tan fácilmente lo que hace, y es explícito, digamos, hay una voluntariedad de no compartir información y, digamos, dárselo a la Corte en pequeños bocados, por decirlo así, que es, ya tenemos toda esta información, pero si le decimos esto a la Corte nos va a pedir más, entonces no le demos tanto, y para mí fue muy desconcertante. O hechos como, por ejemplo, que están reunidos todos los ministerios relacionados con una sentencia como la T-025, que es la mayoría de los ministerios, pero eso sí, la reunión solo inicia cuando llega la ministra o la delegada, porque no llega la ministra, sino la delegada de del Ministerio de Hacienda. Cuando llega al Ministerio de Hacienda es que se inicia la reunión y se sabe qué va a pasar, y es la que ordena y dice cuál va a ser efectivamente el orden del día y solicita cuantificación. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? Es rápidamente, saquemos el valor, por favor, el costo de esto. Y visto desde la función judicial, nosotros no tenemos la capacidad para dimensionar cuánto va a costar lo que estamos ordenando. Adicionalmente, tenía una preocupación enorme por las víctimas. Toda la doctrina constitucional colombiana que ha tratado estos temas suele hacer un énfasis muy grande en las ventajas que tiene las sentencias en los efectos simbólicos. Digamos que había un grueso doctrinal, pues como Mauricio García Villegas, como Rodrigo Primi, que decían, bueno, los efectos simbólicos son muy importantes y hacen un énfasis muy grande en los efectos simbólicos, César Rodríguez también, y a mí me desconcertaba en que se hablara tanto de efectos simbólicos y no de, bueno, ¿y la víctima? O sea, perdón, y lo voy a decir muy bestia, pero ¿qué diablos le importa a una víctima
si se mejora la democracia de un país, si a ella no le indemnizaron ni le repararon, ni nunca supo el cuerpo de su hijo, ni nunca se enteró de lo que le ocurrió. Digamos, hablar que la democracia se fortaleció porque ahora hablamos de estos temas, pero la persona no ha resuelto lo que le ha solicitado a la justicia, pues me parece un tanto indignante también para las víctimas cuando se hacen estudios que ignoran su realidad, que pasan de largo sobre su realidad. Lo que iba a presentarles es básicamente mis motivaciones, luego quiero que hagamos una presentación sobre la dogmática como dominante estadounidense. Creo que a estas alturas de nuestra conversación está claro que el país que domina sobre estas investigaciones es Estados Unidos y que estamos en una condición en América Latina que es desafiante sobre qué hacemos con ello, y eso quiero que lo conversemos un poco. Luego, adicionalmente, como algunos aportes muy interesantes, aquí tengo a Sandra, que ha trabajado con Daniel Brinks. Me parece que el trabajo de Daniel es un trabajo muy acertado y lo acogí con bastante ánimo. Hicimos algunos avances o cambios o modificaciones sobre lo que él había presentado, y luego les quiero presentar un caso concreto que desafía todo lo que les habré contado inicialmente. Entonces vamos para allá. Ya les conté las motivaciones. El tema de estudio es básicamente el universo postdecisional. Y lo que para mí es más interesante es tener en cuenta que la formación jurídica, porque ayer quedó muy claro que esto está centrado en politólogos y politólogas, pero la formación jurídica carece de herramientas para poder hacer investigaciones de ni del menor tamaño ni del gran tamaño, digámoslo, ni siquiera para el pequeño tenemos los instrumentos para hacerlo, y eso es bastante frustrante. Cuando nos aventuramos a intentar entrar a estos macrodatos, nos perdemos, no sabemos hacerlo. Y luego, lo que también es interesante es ver cómo en Colombia el hecho de que la Corte Constitucional hubiese tenido tanto éxito y además las líneas jurisprudenciales sean tan grandes, se creó como todo un tópico de investigación que es el análisis de líneas jurisprudenciales, que es construcción de líneas jurisprudenciales. Fue tan potente porque se crearon metodologías muy claras, con unas terminologías muy atractivas, el punto arquidémico, la sentencia hito, y esto fue como generando como todo un campo de estudio que era muy atractivo. Los estudiantes adoran estos temas y cuando ya saben hacer líneas se sienten muy fuertes, ya son abogados, pero luego lo malo es que el éxito de esa área hizo que sociólogos empezaran a hacer líneas líneas jurisprudenciales y politólogos también. Entonces me parece que fue tanto el éxito de las líneas jurisprudenciales que absorbió otras áreas, otras disciplinas, otras ciencias que pudieran aportar mucho más. Yo me topé con trabajos de investigación donde me decían que eran trabajos empíricos porque hacían líneas jurisprudenciales. Y eso me parecía bastante sorprendente porque hasta ese nivel llegamos, que el empirismo es hacer líneas. Y creo que eso dominó digamos, la doctrina nacional a tales niveles que apagó las otras posibilidades de hacer investigación. Quiero contarles que, digamos, el esquema como general que existe sobre qué tanto pueden hacer las cortes constitucionales, dejémoslo en las constitucionales o cortes supremas que hacen funciones, digamos, similares al control de constitucionalidad como lo hacen las cortes constitucionales. Las cortes supremas del mundo han venido realmente comportándose cada vez más como cortes constitucionales, dejando sus labores de casación a otros órganos y dedicándose exclusivamente a resolver asuntos constitucionales, y eso es una tendencia global. Pero, digamos, hay dos posturas que son las dominantes en el debate local estadounidense, que es como la corte restrictiva y la corte dinámica. Hay 1000 matices, pero vamos a simplificarlo porque no tenemos tiempo para hacer una clase. Entonces, sobre la corte restrictiva es un poco hacer de cuenta que la corte, por más buena voluntad que tenga, no van a poder transformar la realidad y no van a poderla transformar porque sus sentencias no van a poder ser efectivas, porque para poderlo hacer necesitarían otras condiciones. Y otras condiciones son, por ejemplo, la naturaleza de su trabajo es la naturaleza de los derechos, son derechos individuales, los que tienen que proteger, y no tenemos, las constituciones, especialmente la estadounidense, no tiene derechos sociales. Nuestro esquema, por supuesto, sí los tiene, eso cambia las cosas, pero en Estados Unidos son derechos individuales, es lo que tienen que proteger, eso es, digamos que una camisa de fuerza que es importante tener en cuenta. Luego, adicionalmente, pues es una rama que es independiente y eso opera para los restrictivos como no una ventaja, sino una desventaja, porque pues no tiene presupuesto propio, no tiene cómo, digamos, hacer efectivos sus decisiones, si no tiene quien le apoye, alguien más, otra rama que se involucre directamente. Adicionalmente, pues digamos, las altas cortes tienen grandes dificultades para gestionar
qué hacer con una decisión después de que lo tienen, o sea, lo que implica en términos de inversión de recursos para poder hacer seguimiento de sus decisiones, o cómo hacemos coaccionar a otra entidad para que funcione. Digamos que en sí la rama judicial y las altas cortes no tienen las mejores garantías, pero para los dinámicos, pues justamente esas condiciones son sus ventajas, en el hecho de que no tienen que hacer rendición de cuentas como lo hacen los políticos, no tienen que tener una agenda como lo hacen los políticos, pueden, digamos, lidiar mejor con la impopularidad hasta cierto punto. Los políticos no pueden lidiar con la impopularidad porque pues salen de la política. Una serie de características que hacen que aquello que parece desventajas desde una mirada pues puede ser vistas como una gran ventaja, especialmente con esto como el apalancamiento. Es posible que un tribunal pueda usar su misma situación para poder lanzar una nueva agenda sin que le cueste tanto como le costaría a las otras ramas del poder público. Pero bueno, existe obviamente el texto de Gerald Rosenberg, el de Hollow Hope, que es un texto icónico sobre qué tanto pueden hacer las Cortes Supremas de Justicia, pues es un depende. Pueden hacer dependiendo. ¿De qué depende? El presupuesto de las otras entidades, qué tan conveniente sea para ellos, un análisis más o menos costo-beneficio, si salgo ganando, si obtengo una ventaja respecto a eso, pues esa decisión me conviene o no me conviene. Y digamos que hay una presentación de condicionamientos que hacen aterrizar mucho más sobre qué tan probable es que realmente una corte pueda ser exitosa con sus decisiones, si efectivamente tiene un gobierno afín, si efectivamente tiene, pues, digamos, una popularidad que la acompañe, una serie de características que hacen que unos tengan más posibilidades que otros, o algunas decisiones tengan más posibilidades que otras, porque pues una decisión puede significar que el Ejecutivo ha querido sacar adelante algo durante años, pero sabe que es demasiado costoso en términos políticos. Digamos, quiero apoyar el aborto, por decir algo. Estoy convencido de que el aborto es importante, pero es que si presento este proyecto, nadie va a acompañarme o voy a perder la mitad de mi electorado, entonces no lo hago. Pero si me condenan a hacerlo, lo hago feliz. O sea, realmente quiero involucrarme porque tengo ya una relación con ese tema, simpatizo con él, solo que no quiero recibir el costo de la decisión como tal de llevarlo adelante. Entonces, es dependiendo mucho de las circunstancias, una sentencia puede tener mayor vocación de cumplimiento o no. El tema, digamos, la presentación de Kassenstein es mucho más utilitarista. El análisis costo-beneficio es, ¿me beneficia o no me beneficia? ¿Pierdo o gano? Y eso hace que sea una perspectiva también de que los actores se mueven de manera racional, y una manera racional en términos económicos, ¿no? Utilitaristas en el sentido de cuánto voy a ganar. Y eso hace que también sea peligroso pensarlo así, porque en el derecho particularmente, no necesariamente los actores nos movemos, y sobre todo en el ámbito jurídico, por una ganancia. A veces preservar valores, la convicción de los valores hace que sea incuantificable. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿por qué apoyar o no apoyar una política? Puede ser simplemente porque estoy completamente convencida de que eso es lo que me corresponde hacer como ciudadano, punto. Entonces, el análisis, digamos, costo-beneficio tiene algunos puntos de fuga que es interesante tener. Y bueno, llegamos a Daniel Brins, que aterriza los costos. Y por tiempo ya no voy a poder dedicarme mucho a Daniel, pero es importante tener en cuenta que él, digamos, organiza mejor la información, como los costos financieros, los costos normativos, los costos políticos, y para nosotros fue interesante. Nosotros, en el caso de la Corte Constitucional Colombiana, la Corte había sido estudiada principalmente en las sentencias estructurales. Las sentencias estructurales son las de mayor envergadura, son aquellas que hacen grandes apuestas en redistribución de recursos, básicamente porque son las que pretenden resolver grandes problemas sociales, como por ejemplo el desplazamiento forzado, el problema de la salud, las cárceles. Digamos que hay un flujo de dinero muy claro. Nosotros quisimos crear un nuevo concepto, que es el de las sentencias semiestructurales, que tienen gran envergadura, pero no desde la perspectiva económica, sino desde las políticas de reconocimiento, porque luchan contra la discriminación, y son las que promueven las guerras culturales, porque digamos, ya hay un status quo que está en contra, y lo que intenta la Corte es modificar una cultura, y esto por eso es tan complicado. Luego están las estándar, que parecen ser irrelevantes porque son las que confirman líneas, pero en ocasiones, por ejemplo, nos preguntamos, la sentencia de en Colombia, la de la dosis personal, es una sentencia estándar, no es una sentencia, digamos, estructural y semiestructural, pero significó un cambio rotundo en Colombia en la concepción de la libertad, la libertad y la autonomía de las personas.
Y quería enfatizar este punto sobre, para poder entender si una corte cumple o no cumple, también hay que ver cuáles son los dientes institucionales que tiene. Y esos dientes institucionales dependen de competencias y depende de acciones. En el caso de Colombia está claro que la acción pública de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional tienen el poder frente a cualquier otro tribunal por varias razones, pero una de ellas es porque la Corte Constitucional puede conservar su competencia, guardar su competencia para verificar el cumplimiento de una sentencia cuando así lo considere. Y eso hace que, por ejemplo, frente al Consejo de Estado, que tiene sentencias supremamente importantes en reparaciones directas, cuando la Corte se le impugna, digamos, por medio de una tutela, una sentencia de otro alto tribunal, la Corte lo que puede hacer es, en últimas, forzar a ese tribunal a que cumpla, porque siempre mantiene la competencia si así lo quiere. Entonces, el Consejo de Estado se puede sentir muy arrinconado porque apenas resuelve, falla su decisión en una reparación directa, por ejemplo, pierde competencia. No puede hacer nada. Puede hacer un comunicado de prensa, pero no puede emitir ningún auto, no puede hacer nada. Entonces, son limitaciones propias como de la labor. Pero yo quiero llegar al caso de Sergio Urrego, y estoy preocupada porque el tiempo se me acaba, pero nosotros usamos una metodología mucho más sencilla, que fue con derechos de petición. En ocasiones no nos respondían los derechos de petición, entonces nos tocaba hacer básicamente tutelas para que nos respondieran. Hicimos seguimiento a medios de comunicación, que en los casos que nosotros trabajamos fueron muy importantes, entrevistas semiestructurales de profundidad, y se desmitificó algo muy importante, que nos decían que los jueces no dan entrevistas. Pues a nosotros nos dieron todas, nos respondieron, y cuando cogen confianza es uno el que tiene que decir: doctor, me tengo que ir, ya se acabó la entrevista. Así que realmente depende mucho de cómo se presente el proyecto y lo que se le pregunte. Ellos están mucho más abiertos a hacerlo. Pero las entidades también mienten, las entidades falsean información, las entidades no dicen todo lo que saben, como les había dicho antes, y eso hace que tenga que hacerse una verificación no confiando en lo que la entidad dice, sino con un contraste con otras muchas más fuentes. Aquí es lo que realmente hicimos, pero no me va a dar el tiempo. Nosotros analizamos diferentes impactos, primero efectos, luego impactos, y incluimos, por ejemplo, uno muy importante, que es la cadena de litigios, que está dentro de digamos, como el punto intermedio entre los materiales y los simbólicos, como unos instrumentales, que es, bueno, si a una víctima le toca poner 20 procesos para poder medio alcanzar justicia, esa cadena de litigios, que es muy frecuente en Colombia, pues está sin duda revictimizando y mostrándonos que no está siendo eficaz. No voy a alcanzar acá a presentarles esto, pero yo quiero llegar al caso que realmente nos interesa. Nosotros usamos esta metodología, que lamentablemente no he podido explicarles con todo el detalle que quisiera por el tiempo, pero es una metodología que usa básicamente un análisis costo-beneficio, y que incluye a los medios de comunicación, incluye a la Corte como un actor, digamos, consciente de lo que decide hacer o no hacer, no como un accidente, digamos, sino que la Corte decide qué selecciona y qué pelea va a dar y qué pelea no va a dar, porque esa es la ventaja justamente con la acción de tutela, que ella puede escoger qué coge y qué no. Entonces, en el caso de Sergio Urrego, este es un caso emblemático en Colombia. Es el caso de un muchacho de 16 años que se suicida, un chico anarquista, muy inteligente, que se suicida básicamente porque cuando el colegio conoce, sabe de formas además muy inadecuadas que él es homosexual, empieza un bullying, una persecución, y eso generó que él se suicidara. Este caso es un caso emblemático por múltiples razones, pero la más importante es porque la Corte hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando digo que tenía que hacer, es que la Corte tomó el caso rápidamente, y les voy a mostrar aquí como una línea de tiempo porque ya no nos da más. Aquí la Corte, el fallecimiento ocurre en el 2014, la Corte en menos de un año saca la sentencia, o sea, faltando un día para el aniversario de su fallecimiento, la Corte emite la sentencia. Las órdenes que emite la Corte son claras, no son ambiguas, tienen términos específicos, le ordenan al gobierno que reglamente unos asuntos en los temas de justamente de los colegios privados que tienen manuales de convivencias que no respetan los derechos de la libertad sexual de los estudiantes, y que en efecto imponen reglas religiosas que no son aceptadas dentro de una comunidad que ya reconoce la diversidad de la población LGTBI, la orientación sexual y también la identidad de género. La Corte falla de una manera contundente, condena al gobierno y asimismo al colegio.
Al colegio le ordena hacer una reparación simbólica, varias órdenes que son muy consecutivas, digamos, muy rápidamente ejecutables. Las órdenes son de 15 días, en realidad el colegio tarda 6 meses en hacerlo, pero igual es muy rápido. Luego, el gobierno tiene que hacer el trámite de lo que la Corte le ha ordenado, que son revisar los manuales de convivencia de los colegios. Y cuando hace esto, cuando inicia esto, coincide con el periodo del acuerdo de paz. Es decir, es cuestión de meses, si ustedes miran ahí, son en realidad 3 meses, básicamente cuando la ministra Gina Parodi, que es la ministra de Educación del momento, coincidencialmente es lesbiana. Ella no había dicho nunca esto como parte de su agenda política, pero había sido una gran defensora del acuerdo de paz. Y en el momento en que esto estalla, empieza a crearse todo un dispositivo que se llama la ideología de género, una persecución a cualquier intento de querer llevar la apuesta por la igualdad de género en todos los niveles, y se generan unas movilizaciones nacionales de gran calado, movilizaciones que pues las imágenes aquí son movilizaciones que se generan en todo el país y que tienen, si miran las pancartas, gracias, dice: la familia peligra, no te metas con mis hijos, la ideología de género no. Y las movilizaciones llegaron a ser de tal nivel que, en efecto, cuando los analistas internacionales quieren entender por qué fracasó el plebiscito para la paz, se les escapa esta sentencia. Y es que esta sentencia es determinante, porque a raíz de la instrumentalización que hizo la oposición, que estaba completamente desarticulada, que era una oposición dispersa, que no tenía como un sentido, y cómo se unifica en virtud de la sentencia de Sergio Urrego, encuentran una excusa para unificarse, para tener un eslogan fácil de recordar: no te metas con mis hijos, que fácilmente aglutina a la población, que sale a las calles masivamente y que está dispuesta a decir: no queremos ese acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz tiene lenguaje incluyente. Entonces, el fracaso del plebiscito está antecedido por una gran movilización en contra de la sentencia de Sergio Urrego, y lo más interesante es que después, aunque la reparación simbólica se alcanzó a cumplir con insatisfacciones para la madre, en particular porque aunque se ordena hacer una placa, y cuando uno piensa en una placa conmemorativa, piensa en un lugar de memoria, piensa en un lugar de reflexión, pues el colegio puso la placa, pero la puso en el parqueadero. De tal manera, si miramos la placa, la placa es un jeroglífico, la verdad no es porque lo vean desde lejos, es que no se puede leer. Esta es la placa, está puesta de una manera que nadie lo puede leer, está además muy alta, está en un lugar cerrado, entonces, porque no podemos acceder, ni siquiera cuando nosotros estamos haciendo la investigación pudimos acceder al parqueadero. Conclusión, la placa no logró completamente sus objetivos, pero si lo analizamos en términos de se cumplió o no se cumplió, pues se cumplió. La placa existe, no cumplió con sus objetivos, que era reparar, pero la placa efectivamente existe. Esas medidas se cumplieron, las simbólicas, pero las del gobierno, cuando cae el acuerdo de paz, digamos el plebiscito para la paz, que fue la gran derrota del gobierno de Santos, a los 2 días Gina Parodi, la ministra, que se había comprometido a hacer cumplir la sentencia, sale a los medios de comunicación y dice que renuncia, y automáticamente se vienen las negociaciones por parte del gobierno Santos con esa derecha dispersa y perdida, que ahora se unifica para crear la coalición de gobierno que llevará a Duque al poder en el siguiente gobierno. Y cuando se posesiona la nueva ministra dice que este tema no es importante. Conclusión, el caso de Sergio Urrego no se cumplió. Y aunque se cumplió parcialmente, porque sí se cumplió en el ámbito de la reparación simbólica, no se pudo cumplir en lo que significaba la gran apuesta de modificar los manuales de convivencia de los colegios. Yo creo que el caso de Sergio Urrego es el caso que mejor aglutina lo mejor y lo peor que le puede pasar a una sentencia, porque es una sentencia que comprometió a una rama, porque efectivamente la Corte Constitucional estaba comprometida, que comprometió al Ejecutivo porque tenía el apoyo de los ministros, que comprometió al gobierno Santos que la estaba avalando, y que al final se sumerge, digamos, como un barquito de papel en medio de la tormenta perfecta, y que sucumbe de la manera más inesperada. Entonces, pues muchísimas gracias por esto, y que lo dejo.
Muchas gracias por su valiosa participación. Me parece que esta es una primera participación en la cual podemos irnos dando cuenta por dónde queremos ir desarrollando esta mesa. Y justo, María Luisa, cuando empezabas diciendo sobre que si una sentencia puede transformar la realidad, me venía mucho a la mente los Critical Legal Studies con Duncan Kennedy, que comentaba pues durante sus escritos la capacidad que tiene el derecho y los jueces a través de sus sentencias para poder cambiar la realidad y transformar la situación real, ¿no? Esto se daba en el contexto de los años 60 con los movimientos feministas y de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Entonces, como que siento que me fue moviendo hacia ahí. Y después algo muy interesante es cómo llegar Ayer veíamos durante una de las mesas a las 3 de la tarde, veíamos el qué y el para qué. Y creo que en este momento abordaste algo muy interesante que es el cómo. Y este cómo creo que es lo que nos tiene un poco atorados en nuestros procesos de cumplimiento. Entonces creo que es una gran manera en la que podemos darnos cuenta de qué opciones tenemos, cómo podemos llegar a cumplir. Y este claro ejemplo que nos pones de este caso en Colombia en el 2016, creo que nos deja un poco este sabor de que sí, que no, cómo sí, cómo no. Muy bien. Bueno, pues ahora pasaré Muy bien. Voy a pasar a presentar al doctor Camilo Saavedra. Es doctor en Gobierno por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en esta casa de estudios, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se especializa en instituciones y procesos judiciales, democracia, elecciones y conflictos urbanos. Ha publicado obras significativas sobre representación y justicia constitucional. Se ha desempeñado como investigador jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y como asesor en la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte. Camilo, te cedo el uso de la palabra. Súper. Pues muchas gracias. Comienzo aprovechando que tenemos 25 minutos, no siempre nos da 25 minutos, entonces ahora sí se puede dar las gracias con tiempo. Obviamente a la Suprema Corte, a Alejandra Rabasa, a Daniel y a todos los colegas de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, a Karina Anzolavere y Sandra Serrano, mis colegas del instituto. Y bueno, creo que es fundamental que hayan organizado este seminario por varias razones. Creo que una tiene que ver con la propia existencia de la Unidad de Conocimiento Científico, que creo que es un reconocimiento institucional de que no se pueden resolver los problemas, que los tribunales no pueden resolver los problemas solamente con los libros y el mundo del derecho, sino que necesitan dialogar con otras disciplinas. Y celebro que parte de ese esfuerzo sea este seminario donde pues estamos personas de distintas disciplinas. Yo, como escucharon, estudié ciencia política y desde ahí quiero hablarles. Es un poco contraintuitivo, siento como una sentimientos encontrados de estar hablando de el cumplimiento de sentencias en un contexto como el mexicano actual, donde, pues, digamos, déjenme decirlo de esta manera, un poco afectado por la emoción, dimos un salto al vacío como país con esta reforma judicial y parte creo que de lo que estamos atestiguando es un adelgazamiento, digamos, del valor del derecho en la sociedad, ¿no? No es que hayamos estado en el mejor lugar del mundo, pero, por decirlo de alguna manera y como una muestra, llevamos 7 reformas a la Constitución en 2 meses. Hoy firmó la presidenta la 7ª reforma a la Constitución. Y al mismo tiempo se aprueban estas reformas a la Constitución, digamos, no siguiendo los procesos formales como se deberían. Por ejemplo, hubo hace unos días un caso en el que un diputado apareció como que había votado la reforma y él estaba viendo la Serie Mundial en Estados Unidos. Entonces, por eso me atrevo a decir que estamos en ese salto al vacío con un papel en el que el derecho es menos importante y por lo tanto quizá esto sobre lo que les vaya a hablar nos va a ser mucho más complejo en el futuro. Yo preparé una presentación pensando en cómo se pueden cumplir las sentencias de los propios tribunales nacionales. Creo que esa era un poco la lógica o parte de la lógica de esta mesa. Y hago la última advertencia. Me siento un poco como un polizón en este evento porque mi tema de investigación primordial no es el cumplimiento de sentencias. He trabajado este tema en algunos momentos, colaborando con Sandra o con Karina, pero yo me dedico más bien a estudiar
digamos, otras cosas, sobre todo de comportamiento judicial y de, digamos, cambio constitucional, pero espero que haga algo de sentido esto que preparé. Voy a tratar de tocar 3 puntos que creo que trata de dialogar con lo que escuché ayer y con lo que he leído yo de la discusión sobre cumplimiento, que creo que son 3 problemas comunes entre el seguimiento de el cumplimiento de sentencias en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Luego 3 singularidades creo que tiene el seguimiento de sentencias en el ámbito nacional, particularmente en el mexicano, y luego una conclusión muy al vuelo, a ver si me sale. Empiezo con la parte de los 3 problemas. Básicamente estamos hablando estos días sobre la posibilidad de que las sentencias, los documentos que emiten los tribunales tengan un efecto en la sociedad. Hay muchísima literatura sobre este tema, en fin, y hay distintas maneras de aproximarnos a eso, ¿no? Un primer problema tiene que ver, diría yo, con el tema conceptual, ¿no? Es decir, que a qué vamos a entender, y eso lo hablamos ayer con mucha claridad, ¿no? Lo decían con mucha mayor claridad que yo. ¿Qué vamos a entender por cumplimiento, no? Vamos a entender por cumplimiento una cosa así de chiquita, que nos permite decir sí cumplen, como en el caso de la placa que nos acaba de hablar María Luisa, o algo mucho más grande como las garantías de no repetición, en fin. Y, digamos, dependiendo de esa construcción conceptual, pues es lo que vamos a entender por cumplimiento, o vamos a pasar ideas diferentes como otras que están en la literatura en este tema, ¿no? El impacto, en fin. Y esto obviamente es un problema en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Hay otro problema que tiene que ver con las características de las medidas y la cantidad de medidas. Ya nos decían ayer, por ejemplo, Courtney, gracias Courtney además por encontrar mi bolsa, pues digamos cómo el cumplimiento dependía de alguna manera de la propia naturaleza de las medidas y la cantidad de medidas, ¿no? Y eso es un problema también en el ámbito nacional. Hay sentencias en México que dicen la justicia y la unión ampara y protege a tal persona, ¿no? Y hay otras, pondré un ejemplo en un momento, que dicen las autoridades del gobierno federal tendrán que hacer determinadas cosas para que esto no se repita, ¿no? Y en ese ámbito estamos y nos genera problemas para tratarlo de estudiar y para tratarlo de estudiar sistemáticamente. Y el tercer problema tiene que ver con la cantidad y la heterogeneidad de las sentencias a monitorear. Creo que este último punto, que es en el que quiero poner más énfasis, se ilustra mejor de esta manera. Estas bolitas que ven ustedes aquí frente a ustedes, pues son la cantidad de sentencias de distintos tribunales. En la primera bolita, la que tienen ustedes de aquel lado, ven todas las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana entre 1987 y 2024. Después ven las de México, solo en el año de 2019, de la Suprema Corte de México. Luego las del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la de la Corte Suprema de Argentina y la Corte Constitucional de Colombia. Es decir, solamente en un año, con cualquiera de estos tribunales que tienen muy diversos diseños, tenemos un universo de casos susceptibles de seguirse que es muy complicado. Entonces, estamos en una tarea imposible, digamos, de seguir al menos a través de un esquema formal de intención de monitoreo. Ahora, dicho esto, creo yo que hay, además, en el caso mexicano, 3 singularidades. No sé si una de ellas sea completamente una singularidad, pero me explico. En México, la principal, digamos, vía para proteger los derechos humanos, como todas y todos lo saben, es el juicio de amparo. El juicio de amparo existe en México a nivel federal desde 1847, y esto que ustedes ven ahí son 2 textos de la Constitución Mexicana de 1857, los textos del artículo 14 y el artículo 16. Después de tantas las reformas han crecido mucho estos textos, pero básicamente esto sigue en la Constitución, aunque mucho más expandido. ¿Por qué puse estas 2 cosas? Una, el artículo 14 de la Constitución dice que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por el tribunal que previamente haya establecido la ley. Esto de exactamente se ha entendido como una forma que ha permitido a los jueces federales revisar las sentencias de los jueces locales. México es un estado federal, como saben, y tiene 32 sistemas de justicia locales y el federal.
Esto después derivó en algo que en México conocemos como amparo directo, la posibilidad de que las sentencias que concluyen un juicio en el ámbito local vayan al ámbito federal. Y la siguiente cuestión, el siguiente artículo, tiene que ver con que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto de funde y motive ha sido interpretado de una manera tal que ha sido la principal fuente y avenida de promoción de juicios de amparo. Por ejemplo, si clausuran un establecimiento comercial y la persona cree que no fundaron ni motivaron, es decir, que la autoridad no dijo, con base en esta ley y por estas razones estoy haciendo la clausura, pues pueden otorgarle un amparo. Entonces, como se imaginarán, la primera parte expandió de manera muy importante lo que puede llegar a la justicia federal, revisando todo lo de la justicia local, y la segunda parte hizo que muchos actos que no necesariamente son violaciones de derechos humanos, como idealmente tendría que ser el juicio de amparo, lleguen también a los tribunales federales. No sé si se ve un poquito mejor, pero bueno, justicia local. Los 32 sistemas judiciales son datos de 2023. En México, todos los tribunales y los poderes judiciales locales en conjunto revisaron alrededor de 2.2 millones de asuntos. A esos 2 millones de asuntos, o 2.2 millones de asuntos, se suman 1.5 millones que entraron a la justicia federal. Es decir, una cantidad importante que, por cierto, no sabemos cómo se van a pasar la estafeta los jueces actuales con los jueces electos, y es parte de la tragedia de lo que está ocurriendo. Si vemos los datos solamente de la justicia federal, la mayor parte de la carga de trabajo de la justicia federal es el juicio de amparo. 1 millón de asuntos solamente en 2023 contra 500,000 de otros asuntos, que ahí son causas penales, entre otros muchos asuntos. Finalmente, si vemos solamente el juicio de amparo, aquí no se ve nada, pero les explico. Estos son amparos indirectos. Los amparos indirectos son los que no tienen que ver con sentencias. Amparo directo, estos son los que tienen que ver con sentencias, y esto tiene que ver con detenciones arbitrarias, clausuras, etcétera. Es decir, es un universo de asuntos que llega a la Suprema Corte y que no todos, como decía yo, tienen que ver directamente con violaciones a los derechos humanos. Es decir, tenemos un recurso, el amparo, que es el recurso que más se utiliza para proteger derechos humanos, pero se utiliza para muchas otras cosas. Y eso hace que tengamos unas dimensiones gigantescas, al menos susceptibles de darle seguimiento a través de algún mecanismo. Ahí estoy. Siguiente cuestión. Normalmente los juicios de amparo lo que hacen es, digamos, en muchos casos es, por la cantidad de carga de trabajo, los tribunales tienden a declarar la improcedencia, es decir, esto no tienes interés jurídico para promover esto, por ejemplo, etcétera, o si encuentran una causal que permita sacarse la carga de trabajo, se la sacan después, a través de una figura, entre otras, que dan sobreseimiento. Bueno, y en muy poquitos casos, digamos, llegan a tener medidas parecidas, por ejemplo, a las que nos comentaba María Luisa, que podríamos denominar, digamos, mucho más amplias. Yo puse esto simplemente para que ustedes vean si logra pasar todo este proceso, y hay algunos casos, digamos, donde se piense de una manera más compleja en el tema del cumplimiento y la reparación, acabamos con un criterio como esto. Nuestro sistema de precedente en México, digamos, está cambiando, pero la práctica jurídica y la mayor parte de las normas lo que establecen es que de las sentencias surge un criterio, que es esto, que se publica de manera separada a la sentencia, y que en realidad pues no permite muchas veces hacer las labores de analogía, de aplicación del precedente, etcétera. Y estos son casos, insisto, casos que no son la regularidad, sino que son casos excepcionales. Entonces tenemos el problema de esto, y de que también las decisiones
como en el caso de los tribunales internacionales, son muy heterogéneas. Hay, por supuesto, indemnizaciones, pero también hay órdenes, como en este caso que se llama Laguna Carpintero, no me detengo explicándolo. Es un caso del estado de Tamaulipas, donde, digamos, la Suprema Corte dijo que no tenía que subsistir ciertas violaciones al medio ambiente en el marco del derecho a un medio ambiente sano, y pues tomó esta decisión que, entre otras cosas, dice, se le ordena a las autoridades que se abstengan de ejecutar los actos reclamados consistentes en el desarrollo del proyecto denominado Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero, y además les ordenan recuperar el ecosistema y sus servicios ambientales del área en que se desarrolla el proyecto denominado Parque Ecológico Laguna del Carpintero. Digamos, estos son casos excepcionales donde eventualmente la Corte ha llegado a decir estas cosas, pero digamos, no es lo ordinario, y esto pues supone, como en los casos de la Corte Interamericana o de otros tribunales, pues la posibilidad de ver si hicieron simplemente cuál fue el destino de este párrafo final, ¿no? Que está aquí. Mucha heterogeneidad en las medidas. Ahora, los jueces en México también tienen la posibilidad, según dice la Constitución, el artículo 107 de la Constitución, si no recuerdo mal, la posibilidad de establecer determinadas órdenes, de hacer determinadas órdenes para que, en el caso en el que no haya cumplimiento, se pueden, digamos, promover distintas vías. Una de estas, quizá la principal, se llama incidente de inejecución de sentencia, donde la persona a la que se le concedió un amparo y que ganó, va y le dice al Poder Judicial, oye, la autoridad que era responsable de esto no ha cumplido la sentencia. Bueno, esta lámina lo que muestra son simplemente los números en bruto de la cantidad total de casos que ha recibido la Corte con dos indicadores. Esta es la cantidad de expedientes, es decir, los expedientes que llegaron a la Corte, y en rosa, cuántos de esos expedientes eran incidentes en ejecución. Y aquí tenemos simplemente las sentencias, ya no todos los casos, porque no todos se resuelven por sentencia, como saben. Y aquí es un dato ponderado en función del total. Es decir, del total de los asuntos que conoció la Corte un año determinado, ¿cuántos estuvieron relacionados con este mecanismo en el que se fueron a quejar porque no se había ejecutado una sentencia? Como ven ahí, hubo algunos años, sobre todo los años previos a 2010, donde llegó a ser una quinta parte de los asuntos que veía la Corte. Es decir, los incidentes en ejecución eran una parte fundamental del trabajo que hacían las ministras y ministros. Y vimos un descenso importante que a primera vista nos haría pensar, uy, algo pasó que parece que las sentencias se empezaron a cumplir. No, no es así. En realidad lo que ocurrió es que hubo en su momento, antes de la reforma de derechos humanos en México de 2011, un acuerdo en el que la Corte dijo, son muchos estos casos, nos quitan demasiado trabajo, y le confirieron facultades a los tribunales inmediatamente inferiores a ellos, se llaman tribunales colegiados, para que conocieran de los incidentes en ejecución. Es decir, este sistema de monitoreo que de alguna manera estaba centralizado, de monitoreo no, digamos, no de oficio, sino de un monitoreo que solamente funciona en función de que las personas afectadas tengan recursos, disposición, etcétera, para promover una acción extra cuando no se aplique la sentencia, pues en realidad no es que haya desaparecido, sino que se descentralizó, y por los datos que yo tengo, no es que haya necesariamente descendido y haya mostrado que se es más exitoso en el cumplimiento de las sentencias. Bueno, estas me las voy a brincar, tienen que ver con el sistema de precedentes, pero lo que yo creo que en México, y que es parte de lo que creo que decía Sandra ayer, con la cantidad de datos que tenemos, la disponibilidad de la información y los recursos limitados que tienen los poderes judiciales, por más que tenemos un poder judicial que creo que tiene buenos recursos comparativamente, nos permite monitorear qué pasa con las sentencias dentro del propio sistema de justicia, las nacionales y las internacionales. Es decir, muchos de los esfuerzos que hemos visto, por ejemplo, el que nos comentaba Sandra ayer, en los que he colaborado yo en algunos casos, tienen que ver, por ejemplo, con cómo los criterios, las obligaciones internacionales, las decisiones de los tribunales internacionales se usan o no se usan dentro del sistema de justicia. Creo yo que eso es
en el estado en el que estamos y tenemos un avance para saber qué pasa ahí. Es decir, se usan o no se usan más los casos de la Corte Interamericana, en fin. Pero creo que tenemos poca información y hemos andado poco en el tema de saber qué pasa más allá del propio sistema de justicia con esas sentencias, por lo menos sistemáticamente, ¿no? Como ustedes escucharon, pues mi intención fue pensar en cómo podríamos analizar esto de manera sistemática en México y cuáles serían los retos que tendríamos que enfrentar. Pues yo dejo acá mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saavedra, por su presentación. Quisiera hacer algunos comentarios que me parecieron muy interesantes, y creo que cuando nos empezabas a mostrar todas las gráficas, algo que parecía como muy importante es el decir, se nos sale de las manos poder llevar a cabo un seguimiento y un monitoreo a todas las sentencias que se emiten. Porque tal vez pensamos en este caso solo sobre las sentencias de los tribunales constitucionales, pero claramente a través del amparo, pues no solamente la Corte es quien emite sentencias, sino los juzgados tribunales, y eso es imposible de llevar a cabo como un monitoreo constante, porque eso significaría básicamente el doble de carga de trabajo. Si de por sí creo que ya estamos rebasados con la poca cantidad de jueces y juezas que existen, y además ahora que pues en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte, que van a ser menos ministros, pues eso hace que sea muchísima la carga de trabajo, y como pues se ha comentado durante el día de ayer, la voluntad es importante por parte de los actores de las instituciones que tienen que ejecutar esas pues políticas públicas o cualquier indicación que le haya dado algún juzgado, pues es básicamente imposible que se puedan llevar a cabo, que siempre haya una buena voluntad por parte de las instituciones, y bueno, además por los contextos políticos, especialmente en este contexto en el que nos encontramos actualmente en México, pues parece bastante complicado. Ya lo que me parece también muy interesante para comentar es sobre una cuestión comparativa con el Estado de Perú. En el 2018, el Tribunal Constitucional de Perú decidió hacer una comisión de seguimiento, en la cual pues fue eligiendo algunos casos para poder llevar a cabo el proceso de estar asegurándose de que se estaba llevando a cabo. Y bueno, solamente tuvieron 6 audiencias de supervisión. Después de ello, lamentablemente cerraron, duró 2 años y medio su trabajo, y bueno, con muchísimas críticas, tanto positivas como negativas, pero especialmente en este contexto se vio como la primera oportunidad o el primer intención de llevar a cabo algo muy específico sobre la supervisión de las sentencias del Tribunal Constitucional, y naturalmente con muchísimas críticas negativas que al final terminó cerrando, pero creo que un poco nos da el avance de que hay algunos lugares en los cuales se ha tomado también esto con mucha seriedad. Entonces, pues me parece muy interesante, agradezco mucho su exposición. Muy bien, finalmente daré el uso de la palabra al maestro Gilberto Hernández, quien es licenciado en Derecho con mención especial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestro en Derecho por el de Procesal Constitucional y doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana, y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente se desempeña como secretario auxiliar de la ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y profesor del Derecho titular de la materia de juicio de amparo en el ITAM. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la amable invitación de la Unidad General del Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por la invitación. También es un honor compartir el panel con tan extraordinarios juristas como lo son la doctora Peñaranda, el doctor Camilo Saavedra. Gracias por la moderación del doctor Salvador Castillo. Y de verdad, bueno, comienzo con la exposición. Qué reto venir a platicar ahorita sobre el cumplimiento de sentencias en el orden jurídico mexicano. Y lo es más después de escuchar a tan interesantes ponencias, sobre todo que también podemos platicar del derecho comparado, como lo hace la doctora Peñaranda con el caso colombiano, que ya nos explicó un caso. Como ustedes saben, en México tenemos ahorita una reforma importante a nuestro sistema constitucional, especialmente al funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, esto no sé si viene a complicar el cumplimiento de las sentencias, pero por lo menos viene a ser diferente. ¿Por qué?
como lo explicaba el doctor Camilo Saavedra hace un momento, sí existe cierto, no quisiera decir complicaciones o que exista cierta resistencia al cumplimiento de las sentencias. Pero lo cierto es que sí hay varios trabas al momento de cumplirlas. ¿Por qué? Yo empezaría diciendo que no es lo mismo cumplir una sentencia que ejecutar una sentencia. Parece que el cumplimiento tiene que ver más con la buena fe de las autoridades que tienen que hacerlo, y la ejecución es, no lo quisiste hacer por la buena, vamos a partir de la ejecución de las sentencias. Incluso también lo mencionaba el doctor Saavedra cuando mencionaba que las ejecuciones ya implican un procedimiento judicial en el que se va a forzar los propios jueces que dictaron las sentencias a cumplirlas a la autoridad responsable. ¿Cómo? Ya hay apercibimientos. Tienes 5 días para cumplir. Si no cumples en 5 días, te voy a dar un nuevo plazo. Si no cumples en ese nuevo plazo, te voy a poner una multa. Si no cumples en ese plazo, te voy a poner probablemente ya sanciones más fuertes, como va a pasar a la siguiente instancia, y en la siguiente instancia se va a enviar a la corte, y en la corte te pueden destituir, inhabilitar, e incluso se le puede dar vista al agente del Ministerio Público por un delito por incumplir una sentencia de amparo. Entonces, creo que este es el primer concepto importante que quisiera distinguir. No es lo mismo cumplir una sentencia que ejecutar una sentencia. Entonces, me parece que si partimos de la base de que cumplir es porque va a ser de buena fe, pues todas las sentencias tendrían que cumplirse. Pasamos allá en la ejecución, y en el procedimiento de inejecución, pues vamos a caer en una serie de procedimientos más complejos que incluso, insisto, pueden terminar con la destitución e incluso con el encarcelamiento de la autoridad responsable y de su superior jerárquico. En el orden jurídico mexicano existe esta figura. No solamente es contra la autoridad, sino contra el superior jerárquico que no hizo a su inferior cumplir con la sentencia. Ahora, ¿por qué me parece importante esta distinción? Porque el derecho humano de acceso a la justicia, valga la redundancia de mi expresión, es un derecho humano. Y la característica principal de los derechos humanos es que tienen que ser exigibles. Y aquí comparto una idea que es muy explorada en el derecho mexicano y en el derecho internacional y en el derecho comparado. Un derecho que no es exigible, sencillamente no es un derecho. ¿Qué pasa con el derecho humano de acceso a la justicia? La doctrina también ha reconocido que tiene por lo menos 3 fases. La primera, una previa al juicio, que significa que todas las personas, por lo menos en el mundo occidental, tenemos derecho a acceder a un tribunal, a plantear una pretensión o a defendernos de ella. Siempre va a haber un tribunal abierto para nosotros que nos va a permitir ejercer nuestros derechos. Perfecto. Después, la segunda etapa, ya estamos en el juicio. Ya el tribunal ya nos abrió sus puertas y vamos a poder acceder a ese tribunal a plantear nuestra pretensión. Y aquí hay varias formalidades que se han reconocido. Nuestra Suprema Corte tiene una amplia jurisprudencia sobre esto. No me detengo en este punto porque no es propiamente la materia de la exposición, pero que son esencialmente 4. Que es: el demandado tiene el derecho a ser emplazado, a conocer de qué se le acusa, frente a qué tribunal, qué es lo que se reclama y la posibilidad de contestar esa pretensión. Después, la oportunidad de ofrecer pruebas, de alegar y que se dicte la sentencia. Entonces, tenemos una primera etapa donde se nos abren las puertas del tribunal, una segunda donde ya estamos en el tribunal y se nos tienen que cumplir ciertas garantías para poder defendernos adecuadamente o en el caso de la parte actora, de plantear nuestra pretensión. Yo quiero obtener esto de esta persona o del Estado, porque vulneraron estos derechos, vulneraron estas obligaciones. Y aquí es donde ya caemos en problemas, porque llegamos a la ejecución de sentencia. Parece que hemos desconocido que este derecho humano de acceso a la justicia no solamente implica, ya se dictó la sentencia. No, bueno, he escuchado que dicen que nada se parece más a la injusticia que una justicia lenta. Bueno, sí, está bien. ¿De qué me sirve que me dicten una sentencia 20 años después? Pero ¿de qué me sirve una sentencia que va a quedar en un marco muy bonito en mi despacho, que se va a quedar en papel, que no va a trascender? Entonces, me parece que si partimos de esa interpretación de que el derecho humano de acceso a la justicia es un derecho humano que es exigible, entonces también tenemos el derecho humano para exigir su cumplimiento.
En el Estado mexicano, ya lo decía el doctor Camilo Saavedra, tenemos los incidentes de inejecución de sentencia a cargo de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, eso esencialmente va dirigido al juicio de amparo, también lo dijo el doctor. Es juicio de amparo indirecto, juicio de amparo directo. Los jueces tienen que verificar sus cumplimientos y si no se cumplen con las sentencias, puede avanzar a otras instancias, al colegiado y puede llegar a la corte, ya les había dicho. Puede terminar en la destitución, inhabilitación y encarcelamiento de la autoridad que incumple una sentencia de amparo. Pero ¿qué pasa con el derecho internacional de los derechos humanos? Una de las grandes críticas al derecho internacional es que no tiene dientes y garras. Así lo han dicho varios doctrinarios. Es decir, pues sí, está bien el derecho internacional de los derechos humanos, si hay una violación por parte de los estados, parte del sistema interamericano, las personas podemos ir a la Comisión Interamericana, podemos plantear nuestra violación a nuestros derechos y si se considera que continúa la violación y que no se han cumplido las medidas por parte de la Comisión, podemos ir a la Corte Interamericana y en la Corte Interamericana se va a abrir un proceso en la cual con ciertas formalidades que se parecen mucho a las que les acabo de explicar, se va a determinar si un Estado violó o no un derecho. Ahora, ya está la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Cómo la cumplimos? Y me parece que una idea errónea es, bueno, es que no tiene dientes la sentencia de la Corte Interamericana. No tiene esas dientes y garras que le van a permitir defenderse a sí misma y cumplirse en el Estado mexicano. Y otra idea que ha derivado de esto es que se entiende que depende del buen cumplimiento. Por eso empecé diciendo, no es lo mismo el cumplimiento que la ejecución de sentencias. Bueno, puede ser que sea cierto en parte porque no existe propiamente en el derecho internacional de los derechos humanos un mecanismo tendiente a ejecutar. Van a decir, sí existe. Existen los mecanismos de las sentencias de supervisión de cumplimiento en la que se trata de forzar a los estados a cumplir, pero no existe como tal un mecanismo como el que mencionábamos de los incidentes de inejecución en los que se va a llevar el proceso a tal extremo que puede terminar con el encarcelamiento de la autoridad responsable. Perdón, se me pasó decirles, ya que se destituye a la autoridad encargada de cumplir y se nombra a alguien más, se le da el mismo apercibimiento. Tú tienes que cumplir porque la persona titular de ese cargo que estaba antes de ti tenía que cumplir. Entonces tú también tienes que cumplir y te voy a hacer el mismo requerimiento de cumplimiento. Entonces, ¿qué hacemos con el derecho internacional de los derechos humanos para ejecutar la sentencia? En México no tenemos como tal todavía un procedimiento como el que mencionábamos de incidente de ejecución para el amparo para las sentencias internacionales. Ha habido algunos intentos. Por ejemplo, está el varios 912/2010, en el que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos, el conocido caso que muchos de ustedes conocen, el caso Rosendo Radilla, por la desaparición por parte del ejército de una persona. Pero ¿qué pasó en este asunto? En este varios 912 establecen 3 obligaciones. Los jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Deberá restringirse la interpretación del fuero militar en casos concretos y el Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas administrativas derivadas de la sentencia. Y en este caso, en este expediente varios 912, del cual fue primero ponente la ministra Margarita Luna Ramos y después el encargado del engrose, el ministro José Ramón Cosío Díaz, se limitó a decir cómo iba a cumplir el Poder Judicial de la Federación esta sentencia de la Corte Interamericana en el orden jurídico mexicano. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Suprema Corte se limitó a decir, bueno, hay un montón de autoridades vinculadas, el Ejecutivo, el Ejército, el Legislativo, que tiene que reformar, el Poder Judicial porque tiene que dar lineamientos a los jueces para que no vuelva a pasar esta violación a derechos humanos. Pero, insisto, nuestra Suprema Corte mexicana se limitó a decir cómo va a cumplir, cómo va a colaborar el Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, y sí cumplieron. Pero, no, insisto, ¿esto en qué deriva? En que todavía en México no tenemos formalmente o materialmente, como le quieran llamar, ni constitucionalmente previsto, ni legislativamente, ni a nivel legislativo de leyes, un mecanismo que diga todas las sentencias que existan en el orden jurídico internacional van a ser cumplidas en el Estado mexicano de esta forma. Parece que seguimos teniendo esta buena idea de, bueno,
vamos a cumplir de buena fe. También algo que se ha dado mucho, me parece, para garantizar el cumplimiento de las sentencias son las presiones internacionales. Bueno, no quieres cumplir, va a haber un bloqueo, va a haber aranceles, va a haber un montón de medidas de carácter económico para forzar el cumplimiento. Bueno, está bien, me parece que podría ser un mecanismo, pero no creo que si hablamos de un derecho humano, como lo es la ejecución de sentencias, baste ello. A ver, si ya nos aventamos el paquete en México, desde la década de los 60 a firmar los tratados internacionales y luego a reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, me parece que lo que tendríamos que hacer es avanzar hacia un mecanismo que permita a las personas mexicanas que hayan obtenido una sentencia favorable en instancias internacionales, especialmente en el sistema interamericano del cual es parte el Estado mexicano, vamos a garantizar el cumplimiento. ¿Cómo? Es un tema que yo he abordado, que he explorado desde, lo mencionaba Salvador en mi presentación, yo le he dedicado mi vida al Poder Judicial. Mi carrera se la he dedicado al Poder Judicial y también a la academia. Entonces creo haber podido hacer una propuesta que ahora les planteo compartir de cómo funcionaría este mecanismo y a cargo de quién estaría. Insisto, esas son mis premisas. La crítica, hago una breve recapitulación de lo que les he expuesto en estos minutos, que es el derecho humano de acceso a la justicia es un derecho humano que es exigible respecto de todas las autoridades, que tiene 3 etapas, una previa al juicio que abre las puertas de los tribunales, una segunda que establece las garantías dentro del procedimiento y una tercera que es la ejecución. Las sentencias son para cumplirse. Una sentencia que no se puede cumplir es verdaderamente una hoja más de papel. Las sentencias, los jueces emiten decisiones obligatorias, entonces hay que ejecutar esas sentencias. Ahora, otro punto que me parece importante, ya también lo abordaron mis compañeros de la mesa, es que las sentencias son de diversas complejidades. Puede ser una sentencia de una violación a un derecho humano en amparo. Les pongo un caso muy sencillo que tuvimos mucho en México ahora con la pandemia de COVID-19, es que no hay un esquema para los niños. No hay un esquema de vacunación previsto por el gobierno federal que permita que los niños sean vacunados. Bueno, una bola de amparos, una serie de muchos amparos en la que los padres señalaban como acto reclamado esta omisión de una política que permitiera que los niños fueran vacunados. Bueno, se empiezan a conceder los amparos, se conceden los amparos para el efecto de que la Secretaría de Salud, a través de diversos hospitales, apliquen la vacuna de COVID, que realicen las compras a los organismos internacionales, especialmente a las grandes farmacéuticas. Y bueno, me parece que es una sentencia fácil de cumplir, es comprar la vacuna y aplícala. Bueno, tal vez podría ser un poco complejo de firmar el contrato, pero es relativamente sencillo, por así decirlo, es firmar un contrato y aplicarla. ¿Qué pasa con sentencias verdaderamente complejas, como podrían ser otros casos? Ustedes saben que ahorita México fue condenado por la Corte Interamericana por violación al derecho humano a la libertad personal con motivo de la prisión preventiva oficiosa. Les platico rápidamente. Nuestro artículo 19 constitucional establece que habrá prisión preventiva oficiosa, es decir, sin ningún elemento como tal para demostrar la peligrosidad de la persona probablemente responsable o de su probable comisión en el delito, simplemente porque se abre un proceso en su contra por determinados delitos que cada vez es más amplio. De hecho, ayer hubo una reforma importante sobre esta materia, pero sigue estando la prisión preventiva oficiosa, en la que México es condenado por prever esta figura en su texto constitucional. Bueno, la sentencia está verdaderamente difícil de cumplir. Ayer estaba revisando las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana, las medidas, y simplemente son 15 puntos. La primera es, esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Después dice, el Estado concluirá los procedimientos penales que estén con prisión preventiva oficiosa, respecto a los quejosos. Después revisará la pertinencia de las medidas cautelares, desarrollará investigaciones, dejará sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo.
El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva en los términos que establece. El Estado implementará capacitaciones. El Estado realizará publicaciones. El Estado brindará de forma adecuada, preferencial y gratuita tratamiento médico. El Estado garantizará ciertas cantidades por indemnizaciones. Rendirá un informe en un año. Vean la complejidad de esta sentencia en la que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por prever en su texto constitucional la prisión preventiva oficiosa. Entonces, creo que aquí tienen razón mis compañeros de la mesa. Hay distintos rangos de complejidad de las sentencias en cuanto se trata de su cumplimiento. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir? Bueno, insisto, lo ideal sería que todos de buena fe vamos y cumplimos nuestras sentencias, así como una persona se le ordena en el plazo de 5 días en un juicio civil, págale la cantidad que le debes. Bueno, y si no, pasamos a las instancias de inejecución. Pero cuando no existe un mecanismo siquiera de coacción respecto a una sentencia, ahí caemos en un problema. Es un tema que a mí me ha preocupado, que ya he escrito algunos artículos y una tesis sobre esto. Y lo que he llegado como conclusión es, si decimos que las sentencias de la Corte Interamericana equivalen a formas de reparación de los derechos humanos, es decir, tal vez no es muy técnico lo que les voy a decir, pero creo que es una buena forma de entenderlo, podríamos asimilarla con una sentencia de amparo. En México ya dijimos que los tratados internacionales de los derechos humanos y la Constitución están en el mismo rango y que están incorporadas. Perfecto. Y después decimos que ya reconocimos la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para resolver este tipo de violaciones a derechos humanos, pues podríamos tal vez homologarlo. Decir, pues una sentencia de la Corte Interamericana no es muy distinta a una sentencia de amparo, en la cual se ordena la satisfacción de un derecho. Estamos igualmente diciendo, hubo una vulneración de un derecho humano. Igualmente hay que tomar medidas para resarcir, para restituir a la persona cuyo derecho fue violado en el derecho humano en cuestión. Entonces, si partimos de esas dos premisas, de que podemos homologar una sentencia de amparo con una sentencia de la Corte Interamericana, que las dos van a satisfacer un derecho, pues podríamos empezar a crear un mecanismo para garantizarlo. Y si la Corte mexicana ya tiene en sus manos este procedimiento que mencionaba el doctor Camilo, ya tiene su incidente de inejecución de sentencia, ya tiene la facultad constitucional para verificar el cumplimiento, ¿por qué no tratar de homologar este mecanismo de inejecución de las sentencias de amparo a las sentencias de la Corte Interamericana? ¿Por qué? Porque además, si se fijan, las condenas generalmente de la Corte Interamericana son complejas, medidas de no repetición, medidas de investigación, medidas de satisfacción, daño psicológico, daño material, un montón de medidas. Pero la Corte Interamericana condena al Estado mexicano, no condena como tal a la Suprema Corte de Justicia, al presidente de la República, al Congreso, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No, todo el Estado mexicano es el encargado de satisfacer esa sentencia. Ahora, si homologamos esta sentencia y si la Corte ya tiene este procedimiento de inejecución, este procedimiento podría ser, bueno, la Corte es la única encargada de garantizar. Entonces, ¿va a ser la Corte? Podríamos llamarle tal vez recepción de sentencia de tribunales internacionales, o podríamos llamarlo procedimiento para garantizar un cumplimiento de sentencias internacionales. Digo, el nombre es lo de menos. Darle esa competencia a la Corte, y la Corte lo único que tendría que hacer, porque, insisto, son sentencias terminales, son cosa juzgada. No podría la Corte analizar nuevamente el fondo, ni analizar la constitucionalidad, ni analizar la convencionalidad de la sentencia. Es cosa juzgada. Entonces, creo que esa es una primera precisión importante. La Corte lo único que va a hacer es recibir una sentencia de un tribunal internacional. Y esto parte de una idea que me parece importante, que es ningún tribunal en el mundo tiene jurisdicción sobre todas las personas y sobre todos los territorios. Entonces debemos partir de la cooperación entre los jueces. Si los jueces ayudan a otros jueces, ¿por qué nuestra Suprema Corte Mexicana no podría ser un ayudante de la Corte Interamericana?
el Estado ya te reconoció. Tú no tienes una forma de garantizar el cumplimiento de la sentencia. Yo sí. Yo tengo jurisdicción en el territorio mexicano, en el Estado mexicano. Entonces vamos a aplicar el mismo mecanismo. Insisto, lo primero sería no se va a analizar el fondo de la sentencia. Simplemente se va a ejecutar. El segundo punto sería bueno, ¿cuáles son las medidas que ordenaron para garantizar el derecho que se estimó vulnerado? Y aquí me parece que podría en las mismas sentencias decir, por ejemplo, esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Bueno, no habría que hacer nada porque ya está, la propia sentencia se tiene por pública. Después, el Estado concluirá los procedimientos penales que dieron origen al caso. Bueno, ¿quién es la autoridad responsable? ¿Quién es la autoridad que inició ese proceso penal? No, pues el juez primero en materia penal en la Ciudad de México, por decir cualquier cosa. Bueno, entonces vamos nosotros como Corte Mexicana a señalar que esa autoridad del Estado mexicano es la encargada de garantizar ese punto, de dar el cumplimiento. ¿Ok? Y le vamos a dar los mismos apercibimientos que como si fuera una sentencia de amparo. Segundo punto, el Estado brindará una indemnización en términos de una cantidad monetaria en términos de tales artículos. Bueno, ¿quién es el encargado de garantizar esas medidas? No, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces se vincula a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con los mismos apercibimientos que lo haría una sentencia de amparo. Ello con los mismos apercibimientos que se hacen, insisto, para una sentencia constitucional ordinaria dentro del Estado mexicano. Creo que sumando esas premisas básicas, sé que se está acabando el tiempo y que no les puedo dar más detalle dada la falta de espacio para abundar en ello, pero solamente para concluir, me parece que la creación de un mecanismo así, que solamente va a garantizar, encaminada a establecer qué autoridades van a ser las encargadas de cumplir una ejecutoria del derecho internacional en el Estado mexicano, homologando las sentencias internacionales a las sentencias de amparo, ya es dar un primer paso dentro del orden jurídico mexicano para garantizar la ejecución de las sentencias de tribunales internacionales. ¿Ello a qué contribuye? A garantizar, primero, el derecho humano de acceso a la justicia de todas las personas que habiten en México, que no todos somos mexicanos, también hay personas de otros estados, esto iría encaminado a todas las personas, brinda seguridad jurídica, brinda creencia en el Estado mexicano. Todos tenemos la confianza en el sistema judicial, en el Estado mexicano, de que vamos a cumplir nuestros compromisos al establecer estos mecanismos. Ahora con la reforma tal vez hubiera podido ser un buen momento para incorporarlo. Una propuesta así de garantizar que vamos a cumplir con nuestros tratados internacionales a través de esta forma. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gil, por tu valiosa participación. Me hace recordar también una vez leí un escrito de Ronald Dworkin que hablaba sobre la importancia del derecho internacional y sobre si realmente era de alguna manera como directamente justiciable, y hablaba sobre esta soberanía que tienen los estados, pero que ceden hacia los tribunales internacionales. Pero también, por el contrario, también los tribunales internacionales ceden esta capacidad coercitiva para conseguir que se cumplan sus sentencias. Entonces, de alguna manera, no es que solamente el Estado está cediendo soberanía, sino también los tribunales internacionales o los órganos internacionales también están cediendo ciertas facultades porque es un acuerdo mutuo entre ambas partes. Me parece muy interesante también, un poco con la propuesta que haces, pensar que también hay otros países que han implementado diferentes propuestas para cumplir con las sentencias o con las decisiones y recomendaciones que emiten los diferentes órganos internacionales. Y por ahí me parece que ayer también se comentó en el caso de Colombia, tienen la ley 288 de 1996, y también en Perú tienen la ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales, lo cual me parece muy interesante. Creo que obviamente las personas que conocen muchísimo más el contexto de Perú y de Colombia pudieran decir sí o no se está cumpliendo. Creo que por ahí el caso de Perú ha sido como un péndulo a lo largo de la historia de algunas
etapas de su historia en las cuales han estado como muy comprometidos y otros espacios en los que no han estado comprometidos absolutamente nada, pero me parece que tener las propuestas para poder llevar a cabo unas ideas para que se implementen dentro de cada estado es uno de los grandes avances que podemos ir teniendo. Entonces, pues bueno, ahora pasaré a realizar algunas preguntas que me han estado entregando por parte del público. Y bueno, voy a empezar con una pregunta que se va dirigida al doctor Camilo Saavedra y dice, ¿qué mecanismos existen para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda realizar un seguimiento o ejecución de sus sentencias? A ver, antes de responder eso, quisiera decir una cosa muy rápida. Acaba de decir el compañero de la discusión en México de la reforma constitucional que amplía la prisión preventiva oficiosa o, mejor dicho, prisión preventiva automática. Esta figura se metió en la Constitución en 2008, en 2019 se amplió y ahora estamos ampliándola más. Y la estamos ampliando meses después de que la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano que eso estaba mal. Entonces, ese es el contexto en el que estamos discutiendo el cumplimiento de las sentencias internacionales. Por eso creo que todo lo que diga son como detalles y eso es la información más contundente. ¿Qué mecanismos existen? Yo creo que los mecanismos que existen son no mecanismos formales, es decir, hay áreas, la Secretaría General de Acuerdos en la Corte, por ejemplo, la Subsecretaría General de Acuerdos, que pueden tener algún tipo de burocracia que pueda eventualmente dar seguimiento a estas cosas, pero no de manera institucionalizada respecto a todos los casos. Lo que intenté decir, y creo que no lo dije bien, es que el monitoreo que existe es un monitoreo que en realidad nos dice cuándo no se incumplen y cuando no se incumplen, si está el litigante en su interés, hacer una acción adicional para solicitar que se cumpla. Por lo tanto, pues déjenme decirlo, tenemos ahí una cifra negra y tenemos una ausencia de mecanismos de esto. Yo puse énfasis en la otra parte de los criterios porque, digamos, lejos de pensar en cómo pueden afectar las sentencias, digamos, a la sociedad, creo que la mayor parte de los esfuerzos que ha puesto la Judicatura Federal Mexicana es en en lograr que las personas que laboran dentro de la judicatura y en general la comunidad jurídica entienda, comprenda, se familiarice, utilice no solamente el derecho mexicano, sino también el derecho internacional de los derechos humanos. Y parte de esos esfuerzos han tenido que ver con verificar si se usa o no se usa, ¿no? Por eso pienso que lo que sabemos es, más que el cumplimiento, es qué tanto se da seguimiento a los propios criterios del mundo jurídico. Ya, ahí está, a ver si respondí. Perfecto, muchas gracias. Ahora le voy a dar el uso de la palabra al doctor Daniel García, que quiere hacer una pregunta. Y como contexto, hace algunos meses el Pleno de la Corte tuvo una discusión importante sobre si el juicio de amparo podía ser un mecanismo para reparar, digamos, violaciones a derechos humanos y de pronto, digamos, los 11 ministros en esa integración discutieron. Y la discusión fue muy interesante porque los ministros de carrera judicial, los ministros y ministras de carrera judicial, votaron porque el juicio de amparo no debería de ser un mecanismo para reparar, digamos, integralmente violaciones a derechos humanos. Y las ministras y ministros que venían de formación académica, digamos, desde otro marco normativo, votaban porque sí, porque el juicio de amparo debía ser un mecanismo de reparación. En el análisis me parecía interesante que no se estaba abordando el impacto del cumplimiento, y no es que esté saboteando ni siquiera el Congreso ni la necesidad de dar cumplimiento. Pero la pregunta tiene que ver justamente con el impacto empírico que podría tener el cumplimiento, ¿no? Y por qué los jueces de carrera judicial votaban porque el amparo tuviera ciertas restricciones para reparar. Y sobre todo en un país donde hay un montón de violaciones a derechos humanos, ¿no? Donde todas las personas intentan acudir al juicio de amparo para obtener una reparación, ¿qué impacto puede tener en otros poderes? Porque creo que también en el análisis empírico hay que tomar en consideración qué impacto puede tener decir que todas las sentencias de la Corte se van a cumplir cuando muchas de las violaciones a derechos humanos se mueven por la parte del amparo. ¿Cómo pensar o cómo equilibrar el hecho de ordenar que se cumplan todas las sentencias y las posibilidades que existe en el plano empírico del cumplimiento de esas decisiones, de modo que no se convierta en, de nuevo, una sentencia vacía? Porque volvemos al famoso ordénese pero no se cumpla, porque no puedo cumplirlo.
porque ¿cómo le hago para indemnizar todas las violaciones a derechos humanos que hay en una? Es decir, un poco la pregunta es y regreso a la sesión del día de ayer, si hay que apostarle todo a la parte del cumplimiento o hay que buscar un mecanismo que compense un poco, evitar la prevención de violaciones a derechos humanos, buscar algún otro mecanismo, quizás pensar en mecanismos de cumplimiento sobre ciertas sentencias y no todas las sentencias, pero eso abre un problema de igualdad y eso abre un montón de otros problemas. Yo no sé, por ejemplo, en Colombia cómo lo estén manejando, es decir, se cumplen o se intenta hacer seguimiento y cumplimiento de todas las decisiones, porque creo que hay una brecha importante en el marco cultural de países quizás del norte global o del sur global, donde el análisis de las violaciones a derechos humanos pues es un poco distinto todavía en términos de alcance y en términos de magnitud y en términos de sistematicidad, ¿no? Una crisis de personas desaparecidas, una crisis de feminicidios, una crisis institucional de impunidad. ¿Cómo pensar el cumplimiento de sentencias en un contexto así? Es una pregunta compleja, ¿no? Bueno, para aclarar un poquito sobre la situación de Colombia, en Colombia efectivamente no existe un seguimiento a todos los casos y tenemos, pues como para el contexto, poner de presente que Colombia es uno de los países que más activismo judicial tiene, en donde la población confía fuertemente en la justicia con relación a los otros dos poderes, porque si comparábamos con el Ejecutivo y el Legislativo, confiaban más en los jueces y ha venido creciendo esa confianza en los jueces. Por ejemplo, el legislativo ha venido creciendo poco a poco, ha mejorado, pero uno de los análisis es que posiblemente el legislativo es más confiable porque las sentencias de la Corte Constitucional relativas a mejorar la calidad de la deliberación democrática al interior de su proceso legislativo ha incidido en que también la población lo perciba de una manera diferente. Pero bueno, evidentemente es un país con una producción enorme de sentencias, la Corte Constitucional se mueve más o menos en 1000 tantas sentencias al año, es gigante, y eso hace que, pues además porque son de múltiples vías, la acción de tutela es la que más conocemos, pero tenemos la acción pública de inconstitucionalidad, que de hecho es la más costosa para la entidad. Digamos, en términos de preferencias, los magistrados prefieren resolver 1000 veces más una tutela, porque es un caso concreto, a lo que es una acción pública de inconstitucionalidad, que es una confrontación mucho más amplia y más profunda sobre la normatividad. Y luego tenemos controles automáticos de constitucionalidad, que hace que también tenga un activismo muy fuerte la Corte. Bueno, con tal, hacer seguimiento a todo eso, prácticamente imposible. Y además, porque además no deja de ser dramático, y esto es una reflexión que quería dejar y no alcancé antes, pero no deja de ser dramático que igual los derechos fundamentales más vulnerados sean el derecho de petición, el derecho a la salud, que uno dice, bueno, el derecho de petición es pura negligencia del funcionario, que es, tienes todo para responder y no lo haces porque no quieres, y aquí hay una pregunta detrás sobre también como el compromiso de los servidores públicos con los derechos y con la responsabilidad de responder. O sea, si eso es lo que se vulnera, digamos más, ya uno va entendiendo que el problema es mucho más arraigado de lo que significa respetar también los derechos en su versión más básica, ¿no? Porque finalmente los derechos de petición es, dame una explicación de por qué no me has dado esto y yo te respondo, bueno, no lo he dado por aquello, pero si eso ya es un motivo para poner una acción de tutela, pues empezamos mal, porque ni siquiera estamos entrando al fondo del asunto, sino apenas para podernos comunicar. Y el hecho, la Corte entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de la Corte? Pues sus salas de seguimiento. ¿Cuándo lo hace? En sentencias estructurales, no todas, por tampoco, pero bueno, la Corte ha tenido, en este momento tiene 5 salas abiertas, que son grandes macroprocesos. Una cosa dramática, por ejemplo, de la T025 es que es del 2004, o sea que la Corte tiene 20 años, o sea, la Corte tiene 33 años de existencia, 20 de ellos dedicados a esta sala de seguimiento que no ha logrado cerrar, que, digamos, el desplazamiento en Colombia no ha finalizado, por supuesto, cambia, es la rotación de los actores, es enorme, los motivos por los cuales se desplaza la gente cambian, pero el desplazamiento continúa. Tenemos la de la salud, tenemos la población carcelaria, privada de la libertad, que esa fue interesante porque la Corte al principio no quiso hacer un estado de cosas de inconstitucionalidad y luego le tocó, porque igual qué caos en el tema carcelario, digamos, de verdad no haberlo hecho desde el inicio fue peor. Hay otra que es sobre La Guajira, que tiene que ver con la crisis, digamos, de acceso al agua y a los alimentos básicos. O sea, la Guajira es el departamento que está más hacia el Caribe, digamos, y tiene una sequía histórica, pero ante todo tiene una mala gestión de recursos. O sea, es un tema de corrupción muy dura,
que hace que las consecuencias son mortales para los niños y especialmente para la comunidad indígena que vive allí, que son los Wayuu. Y existe una más que no me acuerdo cuál es, me falta una, me escapó una de las 5. Pero bueno, la estrategia ha sido salas de seguimiento y como les mencionaba antes, con 500 autos en solo una de seguimiento, con las dificultades que ya les planteé. Entonces, digamos, algo que me parece terrible es que las salas de seguimiento de alguna manera hacen que sea como un imán, en el sentido de que todo llega a esa sala de seguimiento, entonces como que la Corte ya toda no se ocupa de todos los temas, sino que esto ya va allá y de alguna manera el hecho de que haya esta reciprocidad en que solo te doy lo que no te doy más de lo que me pides y tú no me puedes pedir más porque no sabes cuánto tengo, hace que sea una continuidad de lo mismo, como una inercia, que creo que en vez de resolver realmente el problema, es como mantener el problema, o sea, continúa el problema. Ahora, cuando no hay sala de seguimiento, ahora viene el problema. Si la Corte no decidió abrir una sala, entonces, ¿qué nos queda? El incidente de desacato. Creo que podría haber mostrado una gráfica muy parecida a la tuya sobre los incidentes de desacato en Colombia. Lo que más ha crecido en los últimos años son los incidentes de desacato en el país. O sea, las sentencias literalmente están siendo burladas todos los días, burladas descaradamente, y eso hace que haya una mayor reincidencia a volver a la justicia, es decir, no me cumplen, entonces tengo que volver a solicitar el incidente, saturo más a la justicia y a veces tengo que poner una segunda o tercera tutela, que esto hace que ya sea como el drama del drama, al cuadrado. Y cuando ocurre esto, cuando es el incidente de desacato, no lo hace ante la Corte, sino que va a la primera instancia, y ahí pueden ocurrir muchas cosas, porque la primera instancia puede haber sido derrotada por la Corte. Entonces, si he sido derrotada, pues no debería ser, digo, ¿no? Pero es altísimamente probable que haya definitivamente una inercia de no hacer porque sí. Y eso hace que empeore aún el panorama. Y solo me falta decir dos cosas. Ecuador también intentó hacer, como estaban mencionando en Perú, una sala de seguimiento permanente a todas las sentencias. No pudo, terminó también seleccionando casos y aún tiene dificultades. O sea que la realidad es que el panorama es salas de seguimiento muy concentradas, incidentes de desacato que no vamos para ningún lado, o unas salas que tratan, que no lo logran, y creo que el problema es realmente serio de respeto a la justicia, que no se está respetando la justicia. Muchas gracias. La pregunta es en verdad interesante y compleja, porque si no mal recuerdo, el asunto que usted menciona es una contradicción de tesis entre varios tribunales colegiados que llega al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la que, bueno, como usted ya lo mencionó, se le cuestiona al Pleno de la Corte, en contradicción de tesis. ¿Puede haber efectos reparadores en el juicio de amparo mayores a los que pidieron las partes? Y el Pleno concluyó, no hay contradicción de tesis. No sé si es el asunto a lo que se refiere. La Corte termina diciendo, bueno, pues es que yo no advierto una contradicción en las resoluciones entre los diversos tribunales colegiados que están contendiendo, porque simplemente se le dieron efectos distintos. Ahora, parece que el Pleno no quiso entrar al estudio propiamente de ese tema o no advirtió un tema que mientras un colegiado dijo sí se puede y el otro no. Me parece que las salas de la Corte, bueno, insisto, en este caso como se declaró la inexistencia y la contradicción, no hubo un criterio de fondo y si no mal recuerdo fue una votación 6-5 en la contradicción de tesis 217/2019, me parece que las salas, por lo menos de la Corte, que es donde llegan los amparos, porque hablando de la estructura orgánica de la Suprema Corte Mexicana, es difícil que un amparo llegue a la Corte. Un amparo en revisión, un amparo directo atraído, un amparo directo en revisión, un amparo en revisión, un amparo directo, me parece que es difícil que lleguen a la Corte. Pero las salas... La primera sala tiene una jurisprudencia que dice que incluso a fin de garantizar la plena satisfacción de la restauración de un derecho humano vulnerado, incluso puede vincularse a autoridades que no hayan sido parte en el juicio de amparo. Y recuerdo que hubo una discusión de, oye, pero esta autoridad no fue llamada al juicio de amparo. Realmente la podemos vincular cuando no ha dado su punto de vista, no se ha defendido adecuadamente en el juicio. La podemos vincular y decir, como esta autoridad vulneró ese derecho, pero tú tienes una competencia que se vincula con ese derecho y para restaurar
ese derecho vulnerado de una forma integral, ¿también te vinculo? La primera sala dijo, sí. Podemos vincular a autoridades que no hayan sido llamadas al proceso para garantizar el derecho. Insisto, no ha llegado la discusión al Pleno, pero la primera sala sí lo ha hecho. La primera sala sí ha vinculado a autoridades que no formaron parte como tal a restituir el derecho vulnerado. No sé si con eso contesto la pregunta, Salvador. Gracias, Gil. Camilo. Yo quiero decir algo muy rápido respecto a la pregunta de Daniel. A ver, el tema de la discusión de la doctrina de reparaciones en la Corte Mexicana lleva años, ¿no? Está la discusión entre Saldívar y Gutiérrez Ortiz Mena, en fin. Y es paradójico, además, y a mí siempre me ha parecido paradójico que haya voces que dicen es muy buena la doctrina de la Corte Interamericana cuando tenemos tanta evidencia de que no se cumple, pero quizá tenemos que aceptar los límites de que si no, no hay otra manera de que funcione, digamos, la justicia internacional con estos, digamos, cartas tan grandes, mensajes tan grandes de todo lo que tiene que cambiar en una situación específica. Yo no diría necesariamente que el comportamiento de los ministros está determinado por si son de carrera o no de carrera. O sea, Saldívar, por ejemplo, es político de carrera, por lo que vemos, y él mismo no quiso en su momento que las reparaciones fueran eso. Yo digo que si tú me tuvieras que decir dónde ponemos nuestro esfuerzo hoy en día, si en el seguimiento de las sentencias o en otro lado, yo diría que yo lo pondría en el acceso a la justicia. Creo que parte de lo que estamos viendo ahorita tiene una raíz de falta de legitimidad y contacto de las personas con los servicios de justicia, y yo creo que ese es, digamos, mucho más urgente que hacer más potentes y verificar que las sentencias se cumplan. O sea, yo pondría ahí eso, y eso tiene que ver con parte de lo que intenté mostrar, con hacer el amparo mucho más accesible, menos sofisticado, para que las violaciones graves sí lleguen, ¿no? Es decir, tenemos poquitos casos, después de no sé cuántos miles de homicidios llevamos ahorita, 300,000, no tenemos grandes casos que estén relacionados con la crisis de violencia por la que ha estado México, la que ha pasado a México hace 18 años. Y con todo y que no llegan esos casos, tenemos la saturación que intenté mostrar. Entonces, digamos, con todo y que dije lo de acceso a la justicia, yo creo que, digamos, en un mundo que no es este mundo, el actual, si me dijeras hacia dónde podríamos ir, yo creo que tendríamos que ir hacia un diseño institucional que supusiera menos carga de trabajo y más poder de agenda para la Suprema Corte. Que, o sea, digamos, tiene mecanismos para seleccionar casos, pero esos casos no son, esos mecanismos creo que son insuficientes, y al mismo tiempo tiene toda esta carga de trabajo. ¿Por qué diría eso? Porque eso le permitía ser más asertiva en mandar signos muy claros de, a ver, esto hay que cambiarlo, y tener más posibilidad con menos casos de monitorearlos mejor. Pero insisto, para documentar mi optimismo, perdónenme que sea tan pesimista, pero hace unos días, no mucho, en el contexto de la reforma judicial hubo algunas personas juzgadoras que ordenaron interrumpir distintas cosas relacionadas con la reforma judicial. Algunas personas han visto en esto activismo judicial, otras no, en fin. Pero la presidenta de la República hizo una consulta al Senado de la República para ver si tenía o no tenía que cumplir esas suspensiones de los jueces. Y el Senado la autorizó, le dijo que no las tenía que cumplir. Entonces, en ese contexto estamos. Por eso insisto que creo que el tema está en el acceso a la justicia, y en este momento no está en el cumplimiento. Gracias. Un comentario rapidísimo en cuanto a la pregunta anterior, en la que alguien preguntaba cuáles son los mecanismos por los cuales la Corte vigila el cumplimiento de las sentencias. Se los digo así: la Corte mexicana simplemente no vigila el cumplimiento de sus sentencias. ¿Por qué? Porque cuando concede un amparo, concede la protección constitucional en un amparo en revisión o en un amparo directo en revisión, la verificación del cumplimiento lo dejan los tribunales colegiados. La Corte dice cuál es el sentido, pero el cumplimiento está a cargo, la verificación del cumplimiento está a cargo de su inferior jerárquico. O sea, simplemente la Corte mexicana hoy no verifica ningún cumplimiento de sus sentencias, lo cual me parece que, digo, será materia de otra mesa, pero vamos a ponerlo poner a discusión este punto. Hoy la Corte mexicana no verifica una sola de sus sentencias. Gracias. Gracias, Gil. Ya, solo para terminar, me robo 5 minutos para que proceda la doctora Serrano. Gracias. Un poco reaccionando a lo que exponía Fernando hace un rato, ¿no?
creo que llevamos ya varios años en México poniendo un énfasis muy fuerte en que necesitamos una ley o una norma que nos ayude a cumplir las sentencias interamericanas. Ya llevamos varios años. El problema es que la evidencia nos dice, la evidencia de otros países nos dice que esto no necesariamente sirve, ¿no? O sea, Perú es el país que más incumple las sentencias de la Corte Interamericana. Argentina es el que tiene un cumplimiento medio, no tiene una ley. Ecuador tiene una norma constitucional que le dice que tiene que cumplir las sentencias y es el que más cumple, pero las sentencias que ha cumplido no han pasado por esa norma. Es decir, nunca han tenido que utilizar la norma para que el Estado las cumpla. Entonces, me genera ya un nivel de estrés. ¿Por qué seguimos apostándole a las leyes que no se cumplen? A la CEAF, que no sirve para nada. O sea, ¿por qué queremos que la Corte mande a la CEAF y para que la CEAF cumpla? La CEAF no cumple nada. O sea, ¿por qué queremos seguir insistiendo en eso? A lo mejor estoy más de acuerdo con lo que ahora decía Camilo, ¿no? Apostémosle al acceso a la justicia, apostémosle a construir desde otros lados. Pero, ¿cuál sería ese valor? Digamos, si en los ejemplos que tenemos en la propia región, con la misma Corte Interamericana, el país que tiene la ley no es el que menos cumple. El país que no tiene ley cumple más o menos, ¿no? Y el que tiene una norma, cuando cumple, no la utiliza. ¿Por qué el afán? Cuando además en México tampoco es que cumplamos mucho las leyes, ¿no? O sea, ¿por qué el afán? Nada más. Coincido en gran parte con lo que usted menciona. Simplemente vimos en semanas pasadas que hubo el desacato a varias suspensiones en cuanto al tema de la reforma, en la cual incluso el propio Consejo de la Judicatura Federal desconoció las suspensiones de sus propios jueces. Me parece que desde mi punto de vista personal, la mayoría de las sentencias que no implican, y aquí sí me permito pensar en voz alta porque también la pregunta es compleja, la mayoría de las sentencias de amparo hoy en día me parece se cumplen en cuanto a que, lo mencionaba el doctor Saavedra con su estadística, en la cual vemos que hay un gran número de juicios de amparo y mínimo de inejecución de sentencia. Hoy en día tenemos que el cumplimiento de las sentencias, un juicio de amparo no se puede archivar si no está cabalmente cumplida la sentencia. O sea, así lo dispone incluso la ley de amparo. ¿Por qué apostarle a esto? Yo creo que si no existe todavía un mecanismo de coacción, es todavía menos probable el cumplimiento. Ahora, las instancias internacionales, lo dije en mi exposición, se caracterizan por no tener un mecanismo coactivo, sino que dependen de la buena fe de los estados, parte de la Comisión Interamericana. Yo parto de la misma base. La idea sería que las propias autoridades responsables, sea un juez local, sea una autoridad administrativa, un juez federal, quien sea, debe cumplir la sentencia por el simple hecho de que es una sentencia. Insisto, por eso hice la distinción entre cumplimiento y ejecución. Vamos a cumplir. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, me parece que ahí es donde entra mi propuesta, pero coincido con usted cuando dice el cumplimiento. El cumplimiento tiene que ser de buena fe e inmediato. No cumpliste, me parece que, y tal vez esto sí lo digo de una forma muy radical, si no se cumplió de buena fe, pues tal vez tampoco se va a cumplir con la ejecución. Pero si no existe el mecanismo de ejecución, es todavía menos probable que se cumpla. Muchas gracias por las preguntas a todos y todas. Lamentablemente por el tiempo no podemos hacer todas las preguntas que quisiéramos, pero yo un poco comprometiendo al panel, sé que se pueden acercar después para tocar sus temas y creo que es una opción bastante interesante para que puedan dialogar. Entonces me parece que es una muy buena opción. Pues un poco ya terminando esta mesa, les agradezco mucho a todos y todas en nombre de la UNAM y de la Corte por la atención en esta mesa. Seguiremos.